Hoy en nuestro recopilatorio de noticias os contamos las nuevas medidas de Apple para evitar que la gente pruebe sus betas para desarrolladores de forma ilegal. Hablaremos de la inminente llegada de iOS 16.5.1 y de los nuevos accesorios que sabemos que Apple lanzará gracias al código de la beta de iOS 17. Nos haremos eco de las primeras opiniones de gente que ha podido probar las Apple Vision Pro y despediremos comentando lo que dicen las reviews de los principales medios sobre los nuevos Mac que Apple ha lanzado esta semana. Muy buenas amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias que regresa tras una semana de parón. Pero bueno, como veis, cargado de noticias. Antes de empezar, me vais a permitir que os diga algo. Gracias, muchísimas gracias a los 49 suscriptores, al menos al momento de grabar este vídeo, que se han unido en los últimos días a La Manzana Mordida Plus. Si no veis vuestro nombre en esta lista, no os preocupéis porque os añadiremos la próxima semana. Ya digo, esto está siendo un no parar y a lo mejor en el momento en el que esté grabando el vídeo está habiendo más suscripciones, pero no os preocupéis que la semana que viene os mencionaremos, de verdad. Os animo, por supuesto, a que os unáis a La Manzana Mordida Plus en lamanzanamordida.com. Hasta el 24 de junio vais a poder suscribiros al plan anual con un 50% de descuento durante el primer año. Simplemente al momento de suscribiros ponéis el código MacBook15 y obtendréis 12 meses de suscripción al precio de 6. Vais a poder acceder a todo el contenido que subimos. Un podcast semanal, cursos, acceso a la comunidad de Telegram y sorteos. Hacemos un sorteo cada mes, así que automáticamente podréis participar en los 12 sorteos que haremos durante este año. Y precisamente el sorteo que tenemos ahora mismo en vigor es el de un MacBook Air de 15 pulgadas, así que si os suscribís podréis participar. Tenéis todos los enlaces de interés en la descripción. Bueno, comenzamos el repaso a las noticias y lo hacemos hablando de un cambio en las políticas de Apple que seguramente os gusten. Y es que Apple ha cambiado su política y ahora permite que cualquiera con un ID de Apple se inscriba en el programa de desarrolladores de forma gratuita y pueda acceder a las betas de todos sus sistemas operativos. Antes se necesitaba pagar una suscripción de 99 € al año para poder descargar e instalar las betas de desarrolladores. Esta cuota va a seguir existiendo, pero para los que quieran acceder a los beneficios de desarrolladores para hacer aplicaciones. Por tanto, si lo que quieres es únicamente poder descargar las betas, pues ya no va a ser necesario pagar. Para poder acceder a estas betas, simplemente deberéis iniciar sesión en la web developer.apple.com con vuestro Apple ID y seguido de eso, activar en los ajustes de actualizaciones de software de vuestro iPhone la descarga de la beta de desarrollador de iOS 17, que al menos en este momento es la que está operativa. También podríais con la de iOS 16.6, claro, la que más os apetezca. Yo simplemente os digo la noticia, no os estoy empujando a que instaléis betas de desarrolladores porque ya sabéis que pueden contener errores y problemas, por lo que, ya digo, se recomienda sobre todo instalarla en equipos secundarios. Y ya que estamos hablando de actualizaciones, os cuento, Apple está preparando una actualización de iOS 16.5.1 que se espera que se lance, en breve y que solucione algunos problemas que vienen afectando a varios usuarios con iPhone. Precisamente uno de los problemas que se resolverá es el mal funcionamiento del adaptador de cámara Lightning a USB 3 de Apple, que bueno, desde que se actualizó a iOS 16.5 no funciona bien y se para la transferencia de fotos y vídeos cuando quieres, pues eso, pasar el contenido de una cámara al iPhone. Este problema no está en la beta de iOS 16.6, por lo que se espera que se arregle con este parche que van a lanzar, ya digo, muy pronto. Por supuesto, también traerá algunos parches de seguridad y algunas mejoras que a lo mejor no se han especificado concretamente, pero que Apple tiene reportadas. Venga, vamos a hablar de iOS 17 y es que el código de la beta de iOS 17 revela que Apple está trabajando en una nueva batería MagSafe y también en un nuevo cargador MagSafe con diferentes números de modelo que los actuales. La nueva batería MagSafe podría tener un puerto USB-C en lugar de Lightning, al menos si nos ceñimos a lo que ya dijo Ming-Chi Kuo. Y el nuevo cargador MagSafe podría soportar la tecnología Qi 2, que ya sabéis permitiría una carga más rápida de hasta 15 vatios a dispositivos que no son de Apple. No se sabe cuándo se van a lanzar estos nuevos accesorios o si habrá cambios en el diseño, pero ya digo, el hecho de que existan referencias en el código de iOS 17 pues dice de un lanzamiento cercano, o al menos cuando salga esta versión. Bueno, y vamos a hablar de uno de los productos estrella de la semana pasada, las Apple Vision Pro, las gafas de Apple que se van a lanzar, ya sabéis, a principios del próximo año en Estados Unidos y que por supuesto la gente que estuvo invitada al Apple Park, no nosotros, claro, pudieron probar, ¿no? En este vídeo, por supuesto, me voy a hacer eco de lo que han dicho algunos analistas, véase Marcus Browley, bueno, también otros medios como The Verge, The Wall Street Journal, etcétera, ¿vale?
Y bueno, en general las sensaciones fueron muy positivas. Los probadores que tuvieron la oportunidad de probar este dispositivo quedaron bastante impresionados, tanto por la calidad y sus características, así como también algunas tecnologías, como por ejemplo el seguimiento ocular y también el seguimiento de las manos. Eso sí, también dijeron que el Vision Pro tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo su peso, su precio y la falta de retroalimentación áptica. Es decir, que nos puede enviar algunas señales a través de vibraciones, por ejemplo, para reaccionar a ciertas funciones del sistema, ¿no? También el tema del peso es algo muy a tener en cuenta, sobre todo porque esto puede echar para atrás a que usemos el Vision Pro para largas sesiones. También incluso había algunos usuarios que se quejaban de que van a tener que mejorar algunas cosas, como por ejemplo el cambio de realidad, el paso de realidad virtual a realidad mixta, ya que provoca un poco de mareo. Y también, bueno, según el Wall Street Journal decían también el aislamiento que pueden provocar estos auriculares con respecto al entorno. Pero bueno, yo creo particularmente que esto lo tienen bastante salvado. En fin, nosotros nos quejamos del precio de las Apple Vision Pro, pero lo que está claro es que a los inversores les ha encantado, porque las acciones de Apple han alcanzado un nuevo cierre récord esta semana, impulsadas precisamente por el anuncio del Vision Pro. Apple se acerca a una valoración de 3 billones de dólares, recuperándose, por supuesto, de las pérdidas del año pasado por los problemas de suministro del iPhone. Y bueno, vamos a hablar de los Mac, porque también ha sido otro de los principales anuncios de la conferencia de desarrolladores. Y también me voy a hacer eco de lo que dicen algunos usuarios que han podido probar estos ordenadores. Por ejemplo, con respecto al Mac Studio, bueno, dicen, por supuesto, que es un ordenador de altísimo rendimiento, que al final, al compartir el mismo chip que el Mac Pro, pues lo hace, por supuesto, una opción muy a tener en cuenta, incluso por encima de este, ya que tiene un precio bastante más bajo. Además, el chip M2 Ultra tiene un sistema de refrigeración mejorado que lo hace más silencioso incluso que el Mac Studio de la generación pasada. Y ojo, ya lo probé yo en su momento y no era muy ruidoso. Bueno, no sonaba apenas. Una de las conclusiones a las que llegan al final los analistas que han podido probar este Mac Studio es que es una muy buena opción para profesionales que no necesitan, por ejemplo, la expansión interna que ofrece el Mac Pro, pero que quieren más potencia, por ejemplo, que un Mac Mini. En resumidas cuentas, con respecto al Mac Studio, casi todos han llegado a la conclusión de que es el ordenador ideal para aquellos que buscan la máxima potencia, incluso por delante del Mac Pro, porque al final el Mac Pro sí te permite expandirlo internamente para llegar un poquito más allá, pero el precio es desorbitado. Así que el Mac Studio muy recomendable. Nosotros nos hubiera encantado, por supuesto, hacer una review de este producto, pero no hemos tenido opción ni la suerte que han tenido otros medios de poder acceder a uno. Así que nada, nos tendremos que conformar con esto. Si tuviéramos la oportunidad, por supuesto, no dudéis que haremos vídeos sobre él. Y con respecto al MacBook Air de 15 pulgadas, en general, la verdad, la experiencia de la gente que lo está pudiendo probar, ahora os cuento la mía, es muy positiva. Al final no deja de ser el mismo modelo de 13 pulgadas, pero con pantalla más grande, mantiene el mismo chip y un precio bastante contenido para lo que podía haber sido. Es un portátil ideal para aquellos que no quieren irse al desembolso, que equivale a comprar un MacBook Pro de 16 pulgadas, que no necesitan tanta potencia, pero quieren una pantalla grande para poder trabajar cómodamente sin necesidad de monitores. A ver, el rendimiento también es muy similar con respecto al del MacBook Pro de 13 pulgadas con M2, pero recordad que el M2 de este MacBook Air no está ventilado, porque el MacBook Air no tiene ventilación activa. Por tanto, cuando empiezas a pedirle muchos requerimientos, es posible que se ralentice para no subir mucho la temperatura del equipo, ya que no puede disiparla a través de ventiladores. En cuanto a duración de batería, tiene una batería bastante decente, de en torno a 14 horas y media, que es bastante impresionante. No llega a las 16 que te puede dar un MacBook Pro, pero está muy bien. De todas formas, os aconsejo que veáis el vídeo que subimos hace un par de días aquí al canal, donde hice el unboxing y os conté mis impresiones sobre este portátil y os hablo, por supuesto, de las sensaciones que me ha dado y, bueno, si lo recomiendo o no. Bueno, vamos con otra noticia relacionada con el MacBook Air y a ver cómo os la cuento. A ver, no pretendo romperle la alegría a nadie que se haya comprado el MacBook Air de 15 pulgadas, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro, pero es mi obligación contaros que Apple está trabajando en nuevos modelos de 13 y 15 pulgadas con chips M3. Ya os hemos contado en vídeos pasados que el chip M3 se basará en el proceso de 3 nanómetros de TSMC, que va a ofrecer mejoras significativas en el rendimiento y la eficiencia energética en comparación con el chip M2 actual. Y al final, es que no hay que olvidar una cosa, es que el MacBook Pro, que bueno, ha salido a la venta esta semana, no deja de ser un MacBook Pro que debió salir hace un año, porque es el mismo ordenador que el MacBook Pro de 13 pulgadas que salió hace un año, el año pasado, y que analizamos ya.
Entonces, es un ordenador que tiene un año de desfase. Por tanto, es muy previsible pensar que Apple lo va a renovar tan pronto como la primera mitad del próximo año, y con este chip M3 que tiene muy buena pinta. Así que, mi consejo, si queréis y necesitáis un MacBook ya, por supuesto, grandísima opción, lo vais a disfrutar mucho. Pero si no os surge, esperaos un poco, porque yo creo que la espera os puede merecer la pena. Otra opción es suscribiros a la Manzana Mordida Plus y cruzar los dedos, y a lo mejor tenéis suerte y os regalamos uno. Repito, aprovechad hasta el 24 de junio, luego después ya no hay posibilidad, tendréis que suscribiros a precio completo. Pero hasta ese día, si utilizáis el código MacBook15 a la hora de suscribiros al plan anual, tendréis un 50% de descuento durante el primer año. Ya sabéis. Además, podréis participar en el sorteo del MacBook Air de 15 pulgadas que estamos realizando. Eso sí, solo para nuevas altas. Si ya has sido suscriptor en el pasado, el código no funcionará. Lo que queremos es darle a conocer nuestra plataforma a nuevo público que a lo mejor haya tenido siempre ahí la duda o la curiosidad de probar. Y ojo, porque si os suscribís, esta semana vais a poder escuchar el podcast que hemos grabado con un invitado experto en realidad aumentada para hablar de las Apple Vision Pro. Va a estar muy interesante, ya sabéis. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal para no perderos, por supuesto, todos nuestros contenidos, y nos vemos muy pronto aquí en La Manzana Mordida. ¡Chao!